sesión. Las actas de las sesiones 168 y 169 quedan reglamentariamente aprobadas. Las actas de las sesiones 170, 171 y 172 se ponen a disposición de las y los integrantes de la comisión. Ahora la señora secretaria dará lectura a la cuenta. A quien le ofrezco la palabra. Gracias, presidenta. Se han recibido los siguientes documentos. Oficio de Su Excelencia el Presidente de la República, mediante el cual retira y hace presente la urgencia calificada de suma para el despacho del proyecto de ley para estimular la actividad física y el deporte en los establecimientos educacionales. Oficio de Su Excelencia el Presidente de la República, mediante el cual se presenta la urgencia calificada de suma para el despacho del proyecto de ley que modifica la Ley 21.040 y otros cuerpos legales, fortaleciendo la gestión educativa y mejorando las normas sobre administración e instalación del sistema de educación pública. Oficio del Senado, por el cual comunica que ha aprobado en primer trámite constitucional el proyecto de ley iniciado un mensaje que modifica la Ley 21.040 y otros cuerpos legales, fortaleciendo la gestión educativa y mejorando las normas sobre administración e instalación del sistema de educación pública. Comunicación del jefe de la bancada de diputados PS, por la que informa que el diputado Arturo Barrios será reemplazado en esta sesión por la diputada Danisa Astudillo. Misma comunicación de parte del jefe del Comité Demócrata Cristiano, en el cual señala que el diputado Jaime Naranjo reemplazará a la diputada Mónica Arce por esta sesión. Comunicación suscrita por el diputado Stefan Schubert y la diputada Daniela Serrano, por la que informan que han acordado pareo para la presente sesión. Ordinario 15.660 de la Ministra de Salud, mediante el cual da respuesta a oficio 872 de esta comisión, por el que se solicitó informar acerca de la factibilidad de acelerar la tramitación del proyecto de ley para estimular la actividad física y el deporte en los establecimientos educacionales que se discute en el Senado. Ordinario 672 de la Subsecretaría de Educación, mediante el cual da respuesta a oficio 837 de esta comisión, por el que se solicitó un aumento en el presupuesto de los jardines infantiles pertenecientes a la JUNJI, tanto para insumos como para infraestructura y personal. Ordinario 674 de la Subsecretaría de Educación, mediante el cual da respuesta a oficio 874, por el que se solicitó informar acerca de la denuncia que han formulado apoderados y estudiantes del establecimiento educacional Santo Tomás de la Pintana, quienes han indicado que a estudiantes de 12 años se les ha hecho leer el libro No somos los Beatles, que está destinado a jóvenes mayores de 16 años. Ordinario 673 de la Subsecretaría de Educación, mediante el cual da respuesta a oficio 877 de esta comisión, por el que se solicitó informar si este año se adelantarán las vacaciones de invierno, teniendo en especial consideración que en las regiones del Biobío, la Araucanía y los lagos existen varios establecimientos educacionales que integran la cosmovisión mapuche, y la decisión de adelantar las vacaciones impediría la celebración del Huetripanto. Ordinario 2019 de la Directora de Presupuesto del Ministerio de Hacienda, mediante el cual da respuesta a oficio 938 de esta comisión, por el que se le solicitó emitir un pronunciamiento acerca de los hechos anunciados por representantes de la CONFET, que señalan que estudiantes pertenecientes a distintas comunidades universitarias habrían recibido información de que, a pesar de haber sido seleccionados como beneficiarios de la beca BAES, ya no obtendrían el beneficio por haberse alcanzado el tope mensual de cupos autorizados. Copia ordinario 3.425, el jefe de la División Jurídica de la Subsecretaría de Educación, dirigido al prosecretario de la Cámara de Diputados, mediante el cual da a conocer que ha derivado el alcalde de la Municipalidad de Antofagasta, oficio 870 de esta comisión, por embarcarse dentro de la esfera de sus atribuciones. Mediante este oficio se solicitaba al ministro de Educación adoptar medidas para resguardar la seguridad de estudiantes de liceos emblemáticos de Antofagasta, tales como el Liceo de Hombres Mario Badamón de Silva y el Liceo 2 Domingo Herrera Rivera. Ordinario 885 del alcalde de la comuna del Bosque, mediante el cual da respuesta a oficio 851 de esta comisión, por el que se le solicitaron informar sobre diversas materias relativas a los establecimientos educacionales de la comuna y que fueron traspasados al SLEP El Pino. Oficio 54 al rector de la Universidad de Playa Ancha, mediante el cual da respuesta a oficio 905 de esta comisión, por el que se solicitó informar acerca de si pueden suspenderse beneficios estudiantiles a estudiantes movilizados o que participan en movilizaciones, teniendo en especial consideración la situación que aqueja a los estudiantes de esa casa de estudio. Ordinario 716 de la directora del SENDA, mediante el cual, de acuerdo a lo estipulado en la Ley de Presupuesto del Sector Público año 2025, informa sobre las glosas presupuestarias correspondiente al segundo trimestre y primer semestre de 2025, según señala. Oficio 738 del director ejecutivo de la Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo, mediante el cual remite en formato Excel el compromiso presupuestario del segundo trimestre año 2025 de la glosa 4, programa 01, capítulo 05, partida 06 de la Ley de Presupuesto correspondiente al Ministerio de Relaciones Exteriores. Ordinario 5.282 del subsecretario de Educación Superior, mediante el cual da
Da cumplimiento a la ley de presupuesto, remitiendo información sobre las glosas que indica la partida 09, capítulo 90 de esa subsecretaría. Oficio ordinario, 6 oficios de la vicepresidenta ejecutiva de la JUNGI, mediante los cuales, en cumplimiento de la ley de presupuesto del sector público, informa sobre diversas glosas presupuestarias. Tres oficios de la directora nacional, la directora del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, a través del cual, en conformidad a la ley de presupuesto del sector público, año 2025, remite información respecto de diversas glosas de la partida 29 del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Ordinario 352 de la directora de la NID, mediante el cual, conforme a lo que establece la Ley de Presupuesto del Sector Público año 2025, informa sobre glosa presupuestaria número 7 del programa presupuestario 30.02.03, capacidades tecnológicas. Correo electrónico de Gabinete de la Seremi de Educación de la Región de la Araucanía, a través del cual informa que en el marco de los compromisos asumidos por la Seremi durante la sesión 170 que esta comisión realizó en Temuco el pasado viernes 18 de julio, se sostuvo una reunión de trabajo conjunta con el Seremi de Obras Públicas y en dicha instancia se revisó el catastro de caminos en mal estado elaborado y entregado por la Asociación de Sostenedores Mapuche, correspondiendo a establecimientos educacionales de la asociación. Como resultado, se acordó que el equipo técnico de la Seremi y del MOP analizará el catastro con el fin de identificar la clasificación de cada camino y determinar la institución responsable de su mantención o mejora, ya sea la Dirección de Vialidad o la municipalidad correspondiente. Correo electrónico de la jefa de gabinete del presidente del Colegio de Profesores, por medio del cual excusa la inasistencia del presidente nacional, señor Mario Aguilar Arévalo, por compromisos contraídos con anterioridad. Correo electrónico de la diputada Elia Molina, por el que deriva correo electrónico de la jefa de gabinete del presidente del Colegio de Profesores, quien reitera solicitud de audiencia con la comisión para el directorio nacional a fin de tratar distintos problemas referidos a la actual situación de la educación en el país. Correos electrónicos derivados por las diputadas Elia Molina y Marcia Rafael, provenientes de las señoras Griselda Gaete y Patricia Garrido, quienes señalan que son profesionales de 50 y 59 años, alumnas de la carrera de Derecho de una universidad de la región de Valparaíso, y que a pesar de tener notas sobresalientes han recibido la venganza de la jefatura de carrera amparada por la misma universidad y las han reprobado en la última asignatura de su carrera. Han hecho reclamos a la universidad y a la Superintendencia de Educación Superior y no han obtenido resultados. Relatan detalladamente su caso y solicitan que impere el derecho y se reconozca que en Chile no se puede sancionar a un alumno universitario considerando su cuadro de salud mental como falta de respeto, ni perseguirlo por ser diferente y vulnerarlo hasta la muerte. Y solicitan audiencia con la comisión para relatar su problema. Correo electrónico de la señora Gisela Canales, quien expone que lleva 15 años en un cargo directivo y se siente estancada profesional y salarialmente desde que comenzó la carrera docente. Se alegra por los avances de sus colegas, pero la falta de una carrera para directivos la ha llevado a considerar volver al aula para poder obtener una mejora en su renta. Consulta si hay avance o alguna fecha estimada para la presentación del proyecto de ley de carrera directiva. 7 correos electrónicos de la Fundación Doctora Avicena, mediante los cuales denuncian a la Universidad de San Sebastián por discriminación y maltrato académico a un estudiante de medicina con autismo. Los antecedentes, al contener datos sensibles, quedan a disposición de las y los diputados de la Secretaría de la Comisión. Correo electrónico de la señora Alfonsina Flor del Observatorio Niñez de la Fundación Colunga, a través del cual solicita audiencia con la Comisión para entregar la opinión de esa fundación respecto al proyecto de ley para estimular la actividad física y el deporte en los establecimientos educacionales. Correo electrónico al secretario general de la Federación Nacional de Organizaciones de Asistentes de la Educación Pública, señor Manuel Valenzuela, por medio del cual solicita audiencia con la Comisión para referirse al proyecto de ley que modifica la ley 21.040 aprobada por el Senado. Finalmente, correo electrónico del vicepresidente del Movimiento Gremial de la Universidad Técnica Federico Santamaría, señor Cristóbal Aguilera, quien solicita audiencia con la Comisión para exponer sobre las siguientes materias: expresar su solidaridad y apoyo a la diputada Mónica Arce frente a los hechos ocurridos hace un par de semanas relacionados con el subsecretario de Educación Superior, y manifestar la necesidad de proponer mecanismos que eviten situaciones similares a la experiencia de la Universidad Santa María para que no se repitan en esta u otras universidades. Es toda la cuenta, presidenta. Muchas gracias, señora secretaria. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Si no, pasamos a puntos varios. Ya, pasemos a puntos varios entonces. Tengo anotado hasta el momento a la diputada Tello, el diputado Fuenzalía, el diputado Badilla, a mí, a la diputada Humada, a la diputada Rafael. ¿Y alguien más? Si no, para cerrar las palabras. ¿Alguien más? Ya, entonces nos quedamos con eso. Diputada Tello tiene la palabra. Van en conjunto. Diputada Tello y diputado Fuenzalía, entonces. Adelante. Muchas gracias, presidenta. Acá en conjunto con la diputada Tello,
Nosotros somos representantes de la región de Coquimbo y la verdad es que eh, tenemos una situación bastante grave. Un colegio que durante el periodo 2024 fue intervenido por no pago de arriendo y otros temas judiciales más. La verdad es que hoy ese colegio está a puertas de ser clausurado. Esta situación es bastante grave porque primero está situado en el sector norte de la comuna de La Serena, en ese colegio que tiene 1.400 niños matriculados y de ellos, por ser un colegio inclusivo, son más de 200 los niños que tienen una situación de TEA. La verdad es que hoy día la única solución que está entregando el Ministerio de Educación es la reubicación para el periodo 2026. La verdad es que no solamente va a afectar a los apoderados, no solamente va a afectar a los más de 150 trabajadores que tiene ese colegio, sino que también el cómo defender el derecho de esos niños que van a ser reubicados y que van a afectar no solamente esa situación, sino que también van a afectar el resto del sistema educacional, porque al reubicar 1.400 niños, la verdad es que va a generar muchas complicaciones. Y la verdad es que, señor Presidenta, que la dueña del inmueble donde se ubica ese colegio, que es el Chris School, que está ubicado en el sector de las compañías, que ha sido en otras partes de Chile sostenedora, en conjunto con el sindicato de profesores y en conjunto con el centro de padres, han hecho una propuesta al Ministerio de Educación de manera de mantener la continuidad de ese colegio. De hecho, en junio de este año se juntaron con la división jurídica de la Subsecretaría de Educación, donde les dijeron que se ingresara un papel para solicitar la prórroga del reconocimiento del establecimiento, cosa que lo hicieron vía mail. Y la verdad es que cuando empezamos algunos parlamentarios de la zona a solicitar respuestas a esa solicitud, tuvimos una respuesta bastante insólita, señalando que la solicitud había que hacerla por oficina de parte y no por mail. Entonces se perdieron 30 días. Nuevamente se ha ingresado esa carta ahora en julio, hace una semana, solicitando esa prórroga, ¿ya? Porque eso es necesario para que el establecimiento pueda ser declarado como establecimiento para dar la continuidad al este colegio que es el Chris School. La verdad es que nosotros hemos oficiado desde en nuestra calidad de fiscalizadores, pero no hemos tenido respuesta hasta el momento. Y pasa el tiempo y todos sabemos que ahora en agosto cierran las matrículas y por lo tanto estos 1.400 niños van a quedar a la deriva por esta solución que se está dando, que es la reubicación, sin perjuicio que, insisto, el sindicato de profesores, el propietario del inmueble, el centro de padres están dando una solución. Entonces, con la diputada Tello queremos oficiar al ministro, al Ministerio de Educación y especialmente al ministro para que resuelvan la solicitud presentada la semana pasada. Yo se las puedo hacer llegar esa solicitud para que la puedan acompañar a este oficio, porque nos parece grave que no se esté tomando en consideración el interés superior de los niños, porque todos sabemos que estos 1.400 niños, al ser reubicados, no solamente van a perder a sus amigos, no solamente van a perder a sus profesores, sino que también van a ser reubicados entre dos comunas, que puede ser La Serena y Coquimbo, ¿ya? Donde la verdad es que la situación de movilización, de logística va a ser bastante drástico. Y por eso, Presidenta, queremos solicitar a esta comisión el oficiar al ministro de Educación respecto a estos temas. Y ahí la diputada Tello puede complementar un poco lo que yo he dicho. Gracias, sí, Presidenta. Gracias, Presidenta. Bueno, saludarlas y sumarme, por cierto, a la preocupación que tenemos, y no solo desde la perspectiva de la comunidad educativa. Este es un tema que va más allá y que es un tema de preocupación, yo diría también, para este sector de las compañías, que es un sector grande de La Serena, donde vive mucha gente, y particularmente por la situación de varios niños y niñas que forman parte del espectro autista. Yo en eso empatizo mucho, la verdad. Yo también soy mamá TEA
y entiendo la dificultad que significa cambiarles su rutina, digamos, de manera no paulatina, con el debido acompañamiento que se debe tener en estos casos, considerando además que hoy día existe la voluntad tanto de la dueña del inmueble de poder ser la próxima sostenedora de este establecimiento educacional, toda vez que esto se produce a propósito de incumplimientos de el sostenedor anterior, digamos, y tienen que, en definitiva, sufrir las consecuencias profesores, profesoras, que evidentemente no sabemos en qué calidad van a estar, si van a poder tener un trabajo a propósito de una eventual reubicación de los niños, las niñas, con la complejidad que yo les mencionaba. Es un porcentaje importante de alumnos, alumnas con esta condición. Y creo que existe la posibilidad de generar una base de solución a través de la conversación, y estoy segura, y de hecho por eso vinimos hoy día con el diputado Fuenzalía, que nuestro ministro va a estar en la total y absoluta disposición de escuchar, por cierto, a los apoderados, apoderadas, a los profesores, profesoras, y por cierto a quien quiere ser y agarrar la posta en esto, que es la ojalá nueva sostenedora. Así que eso también en el camino de que se está implementando un nuevo sistema de educación pública en nuestra región de Coquimbo, el servicio local Elqui. Por tanto, me parece que es una situación que se puede abordar de buena manera, ya que estamos trabajando permanentemente en diálogos, tanto a propósito de la implementación de los nuevos servicios locales y con otros temas que, por cierto, han sido relevantes en esta comisión también. Así que reforzar aquello, sumarme, por cierto, al oficio y estoy segura que esto va a generar un buen resultado y una respuesta concreta a quienes han intentado ya comunicarse por distintos medios con el Ministerio. Muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias, diputada Tello, diputado Fuenzalía. Perfecto, ¿a la Secretaría? Sí. Perfecto. ¿Habría acuerdo de la comisión entonces para la solicitud de los diputados? ¿Sí? Acordado. Ahora tiene la palabra el diputado Bobadilla. Presidenta, lo que voy a manifestar no es nuevo en esta comisión, porque ya se ha manifestado en algunas sesiones anteriores. Y dice relación, Presidenta, con la mala gestión del sistema local de educación Andalien Costa, que comprende las comunas de Lota, Coronel, San Pedro de la Paz y la comuna de Santa Juana. Me he reunido con dirigentes de los colegios de profesores, con dirigentes de los asistentes de la educación, particularmente con FAFEM, y por cierto también me he reunido con apoderados. Y la denuncia que ellos hacen es una denuncia común, que en este servicio local de educación, y yo me alegro que esté el director de educación pública presente, que en este servicio local de educación existen graves problemas. Profesores que tienen que llevar el material técnico para dictar sus clases. Funcionarios que tienen que llevar material de aseo. Apoderados que tienen que llevar material para la calefacción de los alumnos. Yo podría decir que esto es producto de la falta de recursos, pero lo que es inaceptable es la relación que se establece con el personal. Aquí las organizaciones manifiestan que no son escuchados, que no son considerados. Existe una serie de peticiones que vienen planteándolas desde hace mucho tiempo y no hay respuesta. Entre otras cuestiones que plantean algunos los funcionarios, capacitación, bonos, en fin. Pero lo peor, Presidenta, reitero, es que no sean considerados, que no sean escuchados, porque son actores relevantes, los apoderados, los funcionarios y, por cierto, los docentes. Por eso, Presidenta, yo quiero solicitar que se invite a la administración del Servicio Local de Educación Andalien Costa para que venga a dar explicaciones a esta comisión, pero en presencia de los profesores, de los apoderados y de los funcionarios.
Y por cierto, que esta invitación también sea cursada al ministro de Educación y al director de Educación Pública aquí presente. Porque yo puedo entender, reitero, que no existan los recursos necesarios, pero lo que no podemos aceptar es que exista maltrato a los funcionarios, porque también hay denuncias de persecución a dirigentes de las organizaciones. En un gobierno que se dice respetar siempre los derechos de los trabajadores, es impresentable que se persiga a dirigentes porque plantean las necesidades más urgentes que tienen para desempeñar su función trascendente, como es entregar educación de calidad en todas y cada una de estas comunas y en los colegios que esta administración debe dirigir. Por lo tanto, Presidenta, yo solicito que se haga esta convocatoria, que no nos contesten por escrito, porque el papel aguanta cualquier cosa, que convoquemos a todos estos actores a una sesión en esta comisión para que tengan respuestas claras y concretas de parte de las máximas autoridades del Ministerio de Educación. He dicho, Presidenta. Muchas gracias, diputado Badilla. ¿Habría acuerdo sobre la solicitud? Sobre el punto, diputada Medina, adelante. Gracias, Presidenta. Saludar a toda la comisión, a quienes nos visitan. Sumarme a la petición del diputado Bobadilla. La verdad es que esa petición ya la tenemos solicitada de hace más de 2 semanas antes de la distrital por el mismo problema. Entiendo que esto ha ahondado, que incluso han habido manifestaciones desde todos los gremios, que hoy día tenemos escuelas que no tienen luz eléctrica. A ese nivel estamos de mala gestión en el SLEP. Y yo lo he dicho reiteradamente, yo soy una defensora del traspaso de la educación a los SLEP, pero cuando debemos también levantar los problemas que están teniendo, hay que hacerlo con fuerza y, por supuesto, dar soluciones. Lo que estamos esperando ahí, Presidenta, y no ha habido acuerdo, y la Presidenta hoy día oficial no se encuentra, pero es ponerle fecha a una comisión pronta para poder tratar estos temas que son puntuales, graves y que hay que abordarlos con urgencia. Yo envié los nombres de quiénes son los actores, la idea es que esté el director de la ADEP también, el ministro, que estén todos los actores involucrados para poder ir finiquitando e ir proponiendo soluciones, así es que me sumo a lo que presenta el diputado Bobadilla, pero con urgencia, porque ya esto está presentado hace rato, Presidente. Muchas gracias. Buenísimo. Muchas gracias, diputada Medina. ¿Habría acuerdo con la solicitud del diputado Badilla que aprueba, o sea, que apoya a la diputada Medina? Presidente, le iba a decir, diputado Badilla. Espero presidir la comisión. Pero ya lo hizo. Algún día, sí, pero hace muchos años. Presidenta, teniendo en consideración lo que plantea la diputada Medina, pongámosle fecha. Si fuera posible que los convocáramos para la próxima sesión, porque esto es urgente. Los problemas se van agravando día a día. Entonces yo le solicito que tomemos el acuerdo, si usted lo tiene bien, por cierto, para que convoquemos a todos estos actores a la próxima comisión de educación. Yo, antes de recabar el acuerdo, solo quiero hacer una advertencia. Yo no soy la presidenta oficial de esta comisión en este momento, entonces no me acomoda tomar, y creo que podría ser extralimitarme en las atribuciones de presidenta accidental el ponerle una fecha a esta citación, porque es a la presidenta oficial a quien le corresponde hacer esta designación. Y por cierto, también entendemos que tenemos muchos proyectos con urgencias que ella tiene que ponderar cuando. Entonces, el acuerdo que yo propongo a la comisión, a ver si es que están de acuerdo y podemos destrabarlo de esta forma, es que tomemos el acuerdo de hacer esta sesión cuanto antes y la Secretaría le comunica a la Presidenta la urgencia de esto para fijar una fecha y que ella la pueda determinar. Diputado Badilla. Ando muy generosa el día de hoy, así que... No, Presidenta, adelante. yo aquí voy a aprobar su generosidad. Reglamentariamente, usted es la Presidenta y usted puede pedir el acuerdo de esta comisión. Si fuera algo que no estuviera ya reglamentado, yo podría entender, pero reglamentariamente usted puede pedir el acuerdo para que sea en la próxima sesión. No es necesario que esté la titular, porque usted tiene todas las facultades. Cuando no está la titular, quien reemplaza tiene todas las atribuciones. Y le pido por su intermedio a la Secretaría si estoy equivocado. Señora Secretaria. Sí, el diputado Bobadilla tiene razón, usted está ejerciendo como presidente y tiene todas las facultades, pero sí hacer presente que tenemos 2 proyectos con suma urgencia, que tienen, el reglamento también les establece una cierta preferencia en la tabla, entonces
Eso también hay que tenerlo en consideración al formar la tabla Sí. de la próxima semana. Solo Sí, Lo solamente agradecerle al diputado Badilla su respaldo, por cierto, pero tal como usted señalaba, yo tengo la facultad más no la obligación. Y prefiero ser respetuosa de la presidenta en esta ocasión y vuelvo a proponerle, si es que la comisión estaría de acuerdo, con que le propongamos a la presidenta, o sea, con que tomemos el acuerdo de hacer cuanto antes esta sesión y la secretaría le proponga a la presidenta hacer la próxima semana quizás en una sesión especial la citación de este asunto que nos parece tan importante a todas y todos. ¿Habría acuerdo? Acordado. Ahora me toca la palabra a mí. Vengo a advertir que traigo varios, porque es semana distrital y bueno, nos pudimos reunir con muchas comunidades educativas. Pero lo primero es que quiero llamar la atención de la comisión sobre un dictamen de la Contraloría que en el fondo señala que el pase de educación superior, que el pase escolar, que la tarjeta nacional estudiantil, la TNE, solo puede usarse para traslados con motivo de estudio. Cuestión que puede generar un perjuicio para las y los estudiantes y que además es muy difícil de fiscalizar y de determinar, porque precisamente qué es necesario para los fines del estudio es una cuestión muy abierta, muy amplia y que requiere precisarse, porque además desde mi equipo identificamos un vacío normativo en esta materia que nos gustaría que pudiera solucionarse y llenarse, por supuesto, favoreciendo los derechos de las y los estudiantes. Por eso quiero solicitar que se oficie a la Subsecretaría de Transporte a fin de que en ejercicio de la potestad reglamentaria que compete al Presidente de la República en virtud del artículo 6, del artículo 32 del numeral 6, perdón, del artículo 32 de la Constitución, evalúen llenar un vacío normativo en el artículo 7, inciso 1 del decreto 20 del año 1982 del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. Por este reciente dictamen de la Contraloría que podría dar lugar a conflictos entre estudiantes y choferes de la locomoción colectiva, especialmente en zonas donde no existe el pago electrónico, dado que se ha detectado a mi juicio, como les decía, un vacío normativo en el reglamento del pase escolar. Esto porque si bien en 2014, durante el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, gracias al impulso del movimiento estudiantil, se autorizó el uso del pase escolar los 12 meses del año y los 7 días de la semana. Hoy la Contraloría indica que dichos viajes deben ser con motivo de estudio, pero eso es algo que es muy difícil de precisar. Y al mismo tiempo, la Contraloría reafirma que las empresas de transporte no tienen facultades para exigir que se acredite que el viaje es con motivo de estudio. Entonces, si bien la Contraloría se ha pegado al texto del decreto 20, toca al gobierno ajustar su artículo 7 para consagrar que todo lo que todos entendimos hace ya más de 11 años desde su modificación, que el pase escolar es un derecho que el Estado otorga a las y los estudiantes por su calidad de tales, como un apoyo económico para una etapa tan importante en la vida y que no debe ser cuestionado por ningún tipo de interés ni ningún tipo de normativa. Por eso, cabe señalar además que este dictamen nace a raíz de una denuncia ciudadana ante la Subsecretaría de Transporte inicialmente y seguramente aún existen situaciones injustas contra las y los jóvenes que solo desean ejercer su derecho a la educación. Por cierto, la fecha de este dictamen es del 11 de julio de 2025 y tiene un número que le enviaré a la Secretaría. Además de esto, primero voy a pedir el acuerdo para este oficio. ¿Habría acuerdo para el oficio? Acordado. Ahora, en segundo lugar, luego de mi semana distrital, pude reunirme con comunidades educativas de la comuna de Santiago y de Providencia, donde lamentablemente las administraciones municipales han tenido muy mal la disposición al diálogo con las comunidades y han descuidado las necesidades de los establecimientos educacionales en la comuna. Por eso, primero quiero oficiar a distintas instituciones a propósito de una reunión que tuve con apoderados y apoderadas del Internado Nacional Barros Arana, para conversar sobre distintas situaciones que aprobleman a la comunidad educativa, tales como la falta de mantención de infraestructura del establecimiento y la cancelación constante de clases, la suspensión de clases que ya supera los 30 días de despachos debido a situaciones de violencia e inasistencia docente. Con respecto a la infraestructura, nos dieron a conocer de la existencia de 2 proyectos que constarían en una mejora sustantiva del internado y por eso quiero hacer 3 oficios. El primero dirigido al gobierno regional con respecto al proyecto de reparación de techumbres y otras infraestructuras del INBA para que nos puedan enviar información con respecto al estado del proyecto y cuándo comenzarán las obras respectivas. El segundo dirigido a la Dirección de Educación de la Comuna de Santiago con respecto al proyecto de financiamiento de reparación de infraestructura del INBA que desde el 2018 nos señalan que está pendiente. Y el tercero a la Dirección de Educación de la Comuna de Santiago nuevamente para conocer el plan de recuperación de clases en el INBA y de no haber que se pueda generar uno cuanto antes. ¿Habría acuerdo con este oficio sobre el punto, diputado Badilla? Por supuesto.
Si mal no la escuché, Presidenta, estos colegios o este colegio está en toma. No recuerdo si el día de hoy está en toma, pero ha estado en movilizaciones, sí. Todos sabemos y entendemos qué significan las tomas o movilizaciones por parte de los violentistas. La destrucción, la falta de condiciones para que se desarrollen las clases. Yo también le solicitaría que le enviáramos un oficio. El administrador, tengo entendido, el sostenedor de este colegio, ¿quién es? ¿La municipalidad? Es la municipalidad, el alcalde Entonces, Desbordes. solicitarle agregar a su petición al señor Desbordes que aplique el máximo rigor de la ley, que aplique aula segura y que solicite el desalojo si es que estos violentistas aún tienen tomado estos establecimientos. Porque el mayor problema para que se hagan las clases es cuando los violentistas se han tomado estos recintos e impiden que la inmensa mayoría de los estudiantes que quieren ir a clase se les impida por parte de una minoría. Entonces, si usted lo tiene a bien, podríamos complementar todo lo que usted está pidiendo solicitándole al alcalde que aplique el máximo rigor de la ley, es decir, desalojo y aula segura. Diputado, muchas gracias por su intervención, pero la verdad es mi solicitud y mi solicitud va dirigida particularmente a problemas de infraestructura, entonces usted lo puede hacer en su palabra, por supuesto, en su intervención, generar esta solicitud al alcalde Desbordes, pero a mí me consta que se ha aplicado la ley Aula Segura tanto en el periodo anterior como en el periodo actual y a mi juicio la ley Aula Segura no ha resuelto nada en todo el país. No ha resuelto ningún problema en todo el país, no ha resuelto la violencia, no ha prevenido la violencia, no ha rescatado los establecimientos educacionales de estos problemas. Entonces, a mi juicio es una ley completamente ineficiente. Por eso no quiero sumarlo a mi petición, pero vuelvo a reiterar, ¿habría acuerdo con el oficio solicitado? En pedir no hay engaño, por supuesto. ¿Habría acuerdo con el oficio solicitado? Sí, acordado. Segundo y penúltima solicitud que tengo en la comisión, perdón por extenderme, en tu reunión con el Centro de Madres y Padres del Liceo José Victorino Las Tarrias de Providencia y los apoderados nos dieron a conocer acerca de la preocupación que tienen por el incumplimiento de garantías y derechos a estudiantes LGBTI en el establecimiento, en particular con respecto a las orientaciones hacia la comunidad escolar con el fin de garantizar el buen trato y respeto hacia la identidad y orientación de los estudiantes y también el respeto a normativas que emitió la superintendencia. Esto dado que los apoderados de estudiantes trans han sido marginados este año de capacitaciones que supuestamente se han realizado para la comunidad escolar, siendo que en años previos ellos participaban de dichas instancias. Por eso quiero oficiar a la Corporación de Desarrollo Social de Providencia para que puedan enviar información respecto a la implementación de la resolución 0812 de la Superintendencia de Educación y su aplicación, para que nos puedan enviar información sobre la realización o no de las capacitaciones al cuerpo docente sobre el buen trato y el respeto a estudiantes LGBTI y tercero, solicitar que puedan incorporar a los apoderados y apoderadas, porque las familias son muy importantes en este proceso, sobre todo a quienes tienen hijos LGBTI, a las capacitaciones correspondientes. ¿Habría acuerdo para lo solicitado? Acordado. Ahora sí, la última solicitud, perdón, nuevamente que me haya extendido, he podido reunir con distintos estudiantes que se encuentran en movilizaciones, que se han organizado, estudiantes, por cierto, que están por una organización y movilización pacífica, porque son centros de estudiantes, porque representan a sus compañeros y compañeras, y por eso me gustaría solicitar que distintos liceos de Santiago, y que el Instituto Nacional, el Liceo 1 Javiera Carrera, el Internado Nacional Barros Arana, el Liceo de Aplicación, el Liceo Manuel Borgoño, el Liceo 4 Isaura de Inator, el Liceo Confederación Suiza y de Providencia, el José Victorino Las Tarrias, el Tajamar, el Carmela Carvajal, el 7 de Providencia y el Arturo Alessandri Palma, puedan venir a una sesión que convoque la presidenta oficial cuando ella lo estime para poder exponer respecto a sus reivindicaciones y demandas para el mejoramiento de su educación. ¿Habría acuerdo con ello? Acordado. ¿No hay acuerdo? Perdón, ¿no hay acuerdo? Ya, sí, hay acuerdo. Pero era para revertirlo, no estaba buscando amedrentar de ninguna manera, por si acaso, diputado Rey. Eso serían mis solicitudes. Sobre el punto, diputado Rey. Sí, Y ahora yo no hablo más, perdón. Espero. No, solamente señalar que las paralizaciones de establecimientos educacionales, las tomas de establecimientos educacionales no son hechos violentos, porque en definitiva privan a muchos estudiantes de un derecho constitucional, que es el derecho a la educación. Y por lo tanto,
abramos las puertas, invitamos sin inconvenientes, sin problema. Esto es una mesa de diálogo, de conversación, independientemente de las posiciones que pueda tener cada uno, pero entendiendo siempre que el que esta comisión no puede avalar ningún tipo de acción que vaya en contra justamente del derecho a la educación. Ese es un tema que yo lo pongo sobre la mesa, a mí me importa muchísimo eso y creo que incluso la educación debe ser considerada como un servicio esencial, justamente para que nunca se interrumpa ese derecho fundamental para nuestros niños y niñas. Eso, gracias. Muchas gracias, diputado Rey. Por cierto, en esta comisión creo que es un acuerdo transversal que no validamos y rechazamos los hechos de violencia dentro de los establecimientos educacionales. Otra discusión es respecto a las movilizaciones, que a mí me parece que las movilizaciones pacíficas no solo son legítimas, sino que son importantes y un aporte al debate público en educación, pero eso es una discusión adicional, pero por cierto que aquí todas y todos rechazamos la violencia y respaldamos el derecho a la educación. Dicho eso, tiene sobre el punto, pero es que fue muy polémico mi punto, varios parece. Adelante, Sí, diputado Badilla. Presidenta, decir que las movilizaciones son un aporte para la educación, yo le quiero decir lo siguiente. Prácticamente el 100% de las movilizaciones terminan en violencia. Entonces, decir que se rechaza es solo un discurso. Yo creo que estas declaraciones las tenemos que llevar a la práctica. Condenar y demandar de la autoridad que aplique las leyes vigentes. El daño que se genera en la educación es tremendo, es un daño irreparable con estas movilizaciones y particularmente con las tomas. Es irreparable. Horas de clase que se pierde. En teoría se recupera. Eso no ocurre, Presidenta. Yo tengo mis diferencias y por eso comparto lo planteado por el diputado Rey. No todas las movilizaciones le hacen bien a la educación, le hacen un grave daño, sobre todo cuando los violentistas se toman estas movilizaciones y normalmente es así. He dicho, Presidente. Muchas gracias, diputado Badilla. Con eso doy por cerrada el punto y ahora tiene la palabra la diputada Humada. Gracias, Presidenta, por su intermedio. Saludar a todos quienes hoy día están presentes en la comisión. Voy a ir directo al punto. Solicitar un oficio al Ministerio de Educación, ya que en el año 2018, entiendo sobre la unidad de currículum y evaluación del Ministerio de Educación, se hizo la solicitud del retiro de este libro que se llama Detectives en el Museo. Bueno, porque principalmente se estaba entregando a niños de educación básica y donde una vez más, así como en la cuenta aparece la solicitud que hicimos por No Somos los Beatles, que habla de sexualidad explícita y otro tipo de hechos que por supuesto no van acorde a este grupo, ¿cierto?, de niños de educación básica y que al parecer está disponible. Yo le voy a hacer llegar a la Secretaría la información de que desde qué establecimiento me hicieron la solicitud para que se pueda chequear efectivamente que estos textos estén retirados, ¿cierto?, y que no estén a la disponibilidad de nuestros alumnos. Eso es el primer punto. El segundo punto, aprovechando que está aquí el director, ¿cierto?, nosotros en Antofagasta tenemos la situación del SLEP Licancabur. Hemos solicitado el director se haga presente, pueda ir a dar respuestas claras y concretas, porque han habido un sinfín de problemáticas, así como se ha hecho saber en otras, ¿cierto?, implementación de los SLEP, principalmente en Tocopilla, Calama, San Pedro, donde lamentablemente en las liquidaciones de sueldo no se ha entregado al 100%, se necesita la presencia de alguien que pueda dar respuestas concretas, directas, alguien que tenga toma de decisiones, y eso es lo que hemos solicitado, así es que a través de su intermedio, Presidenta, hacer la solicitud para que se hagan presentes en la región y puedan resolver las dudas, inquietudes y solicitudes que se ha hecho por la problemática de la implementación del SLEP Licancabur en nuestra región. Y por otro, y ya finalizando, la solicitud al Ministerio de Educación respecto, bueno, y también al director, que tiene que ver en particular por los tutores sombra. Creo que es necesario analizar la situación de lo que está ocurriendo, lo vamos a ver como presidenta de la Comisión de Personas Mayores y Discapacidad,
pero creo que es importante dejarlo acá, ya que lamentablemente en la implementación quienes actuaban como tutores sombra y quienes a lo más se les pedía tener cuarto medio y haber sido capacitados, hoy día no pueden ingresar ya que se les pide un título técnico. Entonces, no se le entrega la posibilidad de que esto sea paulatino, que se puedan certificar. Tenemos a Chile Valora para que pueda ser parte. Sé que es un tema que se levantó, pero necesitamos concretarlo porque los niños con necesidades especiales no pueden quedar sin sus tutores sombra. Y eso es lo que está ocurriendo hoy día, le estamos generando un daño. Y ya tenemos déficit de profesionales en el área de la educación. Entonces yo les solicito se tomen las medidas y por supuesto esto tiene que nacer de parte del Ejecutivo, así es que espero que haya una propuesta y podamos avanzar con urgencia. Nuestros niños no pueden seguir esperando. Gracias, Presidenta. Muchas gracias, diputado Más. ¿Habría acuerdo con las solicitudes de la diputada? No. ¿Habría acuerdo con la solicitud de la diputada? ¿Sí? Acordado. Muchas gracias. Ahora tiene la palabra la diputada Rafael. Gracias, Presidenta. Presidenta, en la región de Aysén, específicamente en Coyhaique, hay un colegio para niños con discapacidad. Es el único colegio con discapacidad en la ciudad de Coyhaique. Y la verdad es que es un tremendo colegio, entrega una educación súper importante y especial para ellos. Tiene toda una historia y hace muchos años que la infraestructura ya no dio para más. Comenzaron a trabajar para tener un nuevo proyecto de colegio. Finalmente el diseño fue avanzando, pero en el camino la infraestructura ya no daba, así que tuvieron que salirse de ahí. Se trasladaron a una infraestructura que la arrendaron, que lamentablemente fue peor que la situación en que estaban. Comenzó a lloverse, la luz se cortaba, ellos tienen talleres incluso de repostería. Hay incluso por ahí unos videos en donde ellos hacían su repostería alumbrándose con celulares, porque tenían que cumplir unos pedidos. El piso se comenzó a romper. La verdad que estaban estudiando, pero en forma indigna. Finalmente, entre todos hicimos algunas gestiones y hoy día pueden estar en una dependencia que los dignifica y pueden estar estudiando en mejores condiciones. Pero durante todo ese trayecto, en forma paralela, la idea es que el proyecto de nuevo colegio fuese avanzando. Ellos celebraron hace mucho tiempo atrás que el proyecto logró sacar la recomendación satisfactoria, el RS, vamos sacándonos fotos con las autoridades de turno, celebrando, pero lamentablemente no ha pasado nada, Presidenta, y de verdad a mí me molesta mucho que esta situación siga ocurriendo. Este proyecto va a ser financiado 50% Gobierno Regional y 50% Ministerio de Educación. Y fíjese que lo único que necesitamos para continuar avanzando, porque hoy día está absolutamente paralizado el proyecto, es que se reconozca el proceso de identificación presupuestaria. Tenemos que partir con eso. El proceso de educación presupuestaria, la Seremi Educación de aquel entonces se lo solicita al ministro de Educación el 29 de octubre del 2024. Solamente solicita el proceso de identificación presupuestaria. 29 de octubre de 2024. Respuesta, ninguna. 3 de marzo de 2025, nuevamente solicitud. Respuesta, ninguna. 8 de mayo del 2025, nuevamente solicitud. Respuesta, ninguna. 28 de julio de 2025, respuesta, ninguna. Si se tuviera respuesta de esto, lo que nosotros logramos con eso, Presidenta, es que se traspasen 25 millones de pesos. 25 millones de pesos que se traspasen a la Dirección de Arquitectura del MOP, que es la unidad técnica, para que se actualice el proyecto. Y ahí podríamos seguir avanzando. En estos 10 meses no ha habido ni un avance porque no se ha contestado ni se ha realizado esta identificación presupuestaria. La verdad es que yo creo que eso es indigno para los niños que tienen una discapacidad. Estamos hablando todos los días de inclusión y no somos capaces de realizar una gestión tan simple como identificar una glosa presupuestaria. Y la verdad, Presidenta, que esto es indignante.
Esos niños siguen esperando y seguirán esperando por años, porque todos sabemos que un proyecto de realizar un colegio, de construir un colegio, no es de un día para otro. Por lo tanto, si aún no somos capaces en un año de identificar la losa presupuestaria, imagínense los años que tenemos que seguir esperando para que estos niños tengan su nuevo colegio. Pero además de eso, eficiencia en los recursos, porque seguimos pagando arriendo en una infraestructura que rápidamente podríamos tenerla que sea de propiedad de ellos. Presidenta, yo por su intermedio solicito, a mí me habría gustado que tenía la esperanza que hubiese estado el ministro acá, porque me podría dar una respuesta inmediata. Ahora con un oficio tendremos que esperar tal vez 20 días o hasta la próxima reunión, la próxima sesión de comisión que esté el ministro, pero solicito un oficio a través suyo para podamos tener respuesta rápidamente de esta solicitud que durante 10 meses se está solicitando para poder ser más eficiente y finalmente estos niños que se lo merecen y que lo necesitan y para que sea una real inclusión puedan tener finalmente un colegio como corresponde. Gracias, Presidenta. Muchas gracias, diputada Rafael. ¿Habría acuerdo con la solicitud de la diputada? Acordado. Finalmente tiene la palabra el diputado Barría. Muchas gracias, Presidenta. Solicito que oficiemos al SLEP Yanquihue y también a los departamentos de educación municipales de la provincia de Osorno, toda vez que sabemos que hace algún tiempo atrás los profesores estuvieron en manifestaciones, se les descontaron por instrucción de Contraloría, pero luego, arregló seguido, Contraloría estableció que se podrían pagar esos recursos, ¿verdad?, en la medida de que recuperaran las clases. Por lo tanto, solicito que en ese oficio el SLEP Yanquihue y los DAEM, alcaldes de las comunas de la provincia de Osorno, todo eso configura mi distrito 25, nos informen si ya llegaron a ese acuerdo, cuándo van a recuperar esas clases y cuándo le pagarían esos recursos que fueron descontados, reitero, debido a la mirada de Contraloría, que por un lado señaló que correspondía no pagarlos, pero por otra parte que a medida que se programen las clases se podrían pagar. Esto porque hay algunos profesores que no han recibido ninguna información por parte de sus respectivos sostenedores y es un detrimento importante para las familias que son lideradas por mujeres o hombres que ejercen esta profesión en la educación pública. Eso en primer lugar, Presidenta. En segundo lugar, quiero respaldar las gestiones que está realizando la Subsecretaría de Educación Superior respecto a que las universidades privadas informen las plantillas de remuneraciones de las personas que trabajan. Yo creo que no es ningún delito, ninguna afrenta, sino que en la medida de que avancemos en probidad y transparencia, más aún cuando las universidades privadas, salvo excepciones, la gran mayoría también se sustenta sobre la base de fondos públicos o sobre la base de créditos o el pago que corresponde por parte de los estudiantes, no debiera existir ningún perjuicio. Ahora, si eso requiere, por supuesto, tal vez una nueva ley, la disposición también de que eso lo podamos sacar adelante, porque no puede ocurrir que bajo el pretexto de la autonomía se puedan estar cometiendo irregularidades como conocimos en su momento con la con la docente, entiendo que es docente, Cubillos, y otras situaciones que podrían estar ocurriendo. Así que avalo, respaldo y solicito copia de ese informe a la subsecretaría cuando tengan la información desde las universidades privadas que reciben aportes directamente o indirectamente del Estado. Muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias, diputado Barría. Antes de pedir el acuerdo, quería referirme sobre el punto a lo último que señaló. Estoy muy de acuerdo con lo que señala el diputado Barría. Creo que mientras más avancemos en transparencia del uso de recursos en materia de educación, mejor para la ciudadanía, mejor para dar claridad que la plata que es para educación se usa para fines educativos y no para ningún tipo de otro fin que responda a un interés particular, partidista o de enriquecerse. Porque hace mucho rato que la sociedad chilena se puso de acuerdo que la educación es un derecho, que con ella
ella no se lucra, que con ella no se busca sacar provecho personal ni beneficio, sino que es para precisamente enriquecer a las y los estudiantes, darles herramientas y que, por cierto, luego aporten a la sociedad. Así que yo también me sumo a esa solicitud y, por cierto, mencionar que si la comisión en su momento lo quisiera tomar, junto a distintos diputados y diputadas presentamos proyectos de ley para avanzar en transparencia en las instituciones de educación superior y también para fijar topes a las remuneraciones de docentes, investigadores y directivos, para asemejarla al sector público. Esto no habla de tener bajos sueldos, ni que las universidades pierdan su libertad, ni de perder la competitividad que pueden tener, sino que efectivamente se asemejen a los salarios que se tienen en el sector público, que es el estándar que deberíamos tener para la educación en todos los niveles. Así que solo quería hacer ese comentario. ¿Sí, diputado Badilla? Por supuesto. Presidenta, yo no me voy a oponer a la solicitud del diputado, pero sí hablamos de transparencia. Yo creo que debería ser total. ¿Por qué solo a las universidades que reciben recursos públicos? Aquí también se deberán transparentar las rentas que tienen las empresas públicas, que son de todos los chilenos. Transparentar, por ejemplo, Codelco, transparentar, por ejemplo, TVN, que está quebrado, que se han llevado la plata para la casa, y son recursos de todos los chilenos. Debiéramos transparentar todo, no solo los recursos públicos que están involucrados en la educación superior. Doy mi acuerdo, pero con esa observación. He dicho, presidente. Muchas gracias, diputado Badilla. ¿Habría acuerdo respecto a esta solicitud del diputado Barría? ¿A las solicitudes? Sí, acordado. Y con esto damos por finalizado el tiempo de puntos varios, que fue una hora bastante extensa. Y ahora entrando en la orden del día, esta sesión ordinaria ha sido citada con objeto de continuar con el trámite de audiencias respecto al proyecto de ley originado en moción de los senadores Pedro Araya y Francisco Chaguán y de los ex senadores Carlos Bianchi, Guido Girardi y Rabindranath Quinteros para estimular la actividad física y el deporte en los establecimientos educacionales. Este se encuentra en segundo trámite constitucional y primero reglamentario con urgencia calificada de suma. En razón de lo anterior tenemos 3 invitados. Primero al director de Educación Pública, el señor Rodrigo Egaña. En segundo lugar, el regional metropolitano del Colegio de Profesoras y Profesores, que está presidido por su presidenta, Catherine Rosas, y que a quien la acompaña Paola Sandón, su vicepresidenta, a quienes saludamos y les damos la bienvenida por haber asistido a esta comisión. Y en último lugar, a quienes nos acompañan por el Zoom, al presidente de la Sociedad Chilena de Pediatría SOCHIPE, el doctor Jorge Carrasco, quien, como dije anteriormente, se encuentra conectado a la sesión. Cada uno dispondrá de 10 minutos para hacer la exposición y luego nos corresponde, si es que no me equivoco, señora secretaria, proceder a votar en general el proyecto de ley. Así que... ¿Sí? Perdón. Sí, no me fijé bien. Está también la señora Flavia Fabián de la Dirección General de Educación, a quien le damos la bienvenida y a quien también aprovecho a agradecerle todas sus gestiones como Seremi cuando a mí me tocó trabajar con ella. Así que, dicho eso, le entrego la palabra al señor Rodrigo Egaña. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a poder presentar algunos comentarios sobre este importante proyecto de parte de la Dirección de Educación Pública. Yo diría que en primer lugar nosotros valoramos muy positivamente el espíritu del proyecto. A nuestro juicio, este contribuye a la formación integral de las y los estudiantes de los niveles parvulario, básico y medio, y en general se condice con las orientaciones que nosotros debemos velar que sean implementadas por los servicios locales de educación pública, orientaciones que entrega el Ministerio en cuanto a organismo rector en materias de educación. Y en ese sentido, los comentarios que yo voy a hacer tienen más que ver con la posibilidad de implementar este proyecto en el nuevo sistema de educación pública, más que con los fundamentos generales que tendrían más que ver con los temas de formación integral.
Ciertamente, para nosotros este es un proyecto que refuerza la formación integral, también que obviamente contribuye en la medida que se pudiera implementar al bienestar físico y socioemocional de los estudiantes, y tiene elementos muy importantes que considera y promueve la inclusión y la no discriminación. Sí creemos que es importante tener en consideración algunas cuestiones más operacionales que tuvieran que ver con la posibilidad real de poder implementar un proyecto que objetivamente es muy exigente. Al plantear 2 horas diarias para actividades físicas y socioemocionales, podría darse la necesidad de que para cumplir el currículum tuviera que ampliarse el número de horas de permanencia de las y los estudiantes en los recintos y, por lo tanto, ampliarse la dedicación de docentes y asistentes y educadoras de párvulo. En ese sentido, creemos que es muy importante que en la implementación del proyecto se permita una adecuada compatibilidad con los otros tiempos que hayan sido definidos en los establecimientos para realizar las tareas de sus respectivos proyectos educativos. Y en ese sentido, creemos que es complejo que pudiera existir, darse en la práctica, topes horarios o dificultades de esa naturaleza. También creemos que es relevante tener en consideración que no siempre se van a cumplir con todas las condiciones materiales que serían necesarias para una óptima implementación del proyecto. Y en algunos tipos de establecimientos que son más pequeños y algunos que son más bien rurales o que tienen poca infraestructura porque tienen poca matrícula, a lo mejor esto sería todavía más complejo. Y quisiéramos hacer algunos comentarios sobre el articulado mismo. Nosotros creemos que tenemos que tener criterios de flexibilidad para la aplicación. Estimamos que en el artículo transitorio, creo que en el transitorio, se señala que la entrada en vigencia será al año escolar siguiente de su publicación. Si se llegara a publicar este año, implicaría que el próximo año tendríamos que estar implementando el proyecto desde la educación parvularia hasta cuarto básico. Y yo me pregunto si es que estando ya en el segundo semestre del año, si vamos a estar, si pudiéramos estar en adecuadas condiciones para implementarlo con tan poco tiempo de preparación. El segundo año se implementaría la segunda parte, que es de quinto básico hasta cuarto medio. Pero creemos que ahí hay que tener algunos criterios de flexibilización en los cuales se pueda tomar en consideración cuál es la realidad de cada uno de los establecimientos, y eso debieran de verlo tanto los servicios de educación pública como los municipios, como los sostenedores particulares subvencionados, porque para todos les es aplicable el proyecto. En segundo lugar, creemos que es importante en alguna parte del articulado considerar los distintos contextos de los establecimientos y las distintas características de los alumnados. Creemos que no son todos iguales y por lo tanto un criterio general de 2 horas diarias puede ser complejo. En tercer lugar, respecto con los programas existentes, en el artículo 6 se señala que
En ningún caso se podrán conmutar los minutos de actividad física y deportes realizados dentro de la jornada educativa de conformidad con esta ley como parte de la asignatura de Educación Física y Salud o su equivalente. Eso significa de que si en un establecimiento hay 2 horas semanales de educación física, esas no se computarían en estas 2 horas diarias. Creemos que eso es de alguna medida un poco contradictorio, y lo lógico sería que, tal como todos los establecimientos tienen que tener educación física, esto fuera en adición a aquel programa que no se realice en el día que se realiza la clase o la sesión de educación física en el nivel que sea. Entonces, en ese sentido, en nuestro punto de vista, el artículo 6 debiera, no sé si ser eliminado o esa restricción no ponerse. Después nada se habla en el proyecto sobre el financiamiento. Eso implicaría que se asume que esta actividad debería ser incorporada como una actividad más dentro de las actuales relaciones contractuales que hay con docentes y con asistentes de la educación, porque ambos son presentados como colaboradores para la realización de este proyecto. Nosotros creemos que en principio establecer pausas activas en el desarrollo de una clase corriente, lectiva, puede ser extraordinariamente útil, pero uno debería en esos casos tender a que esa actividad física la pudieran realizar los mismos docentes que están haciendo la clase. Sería difícil incorporar eso dentro de la actividad normal de una clase, que muchas veces puede aparecer como algo útil para hacer un momento de quiebre en el cómo se está desarrollando la clase, en volver a obtener atención, etc. Ahora, si ese no fuera el caso, habría que preguntarse si es que estas 2 horas las debiéramos de tener personal especializado en realizarla. Y si eso fuera el caso, la pregunta es cómo vamos a financiar ese personal, dado que hoy día, y yo esto creo que vale tanto para los municipios como para los servicios locales, todos tienen problemas de financiamiento para cubrir la plantilla de docentes y asistentes que actualmente tienen. Entonces, el problema del financiamiento es necesario que lo veamos. Además, deberíamos discutir qué se requiere para darle adecuado equipamiento a los establecimientos, proveer la adecuada vestimenta que se requiere en otro de los artículos y proveer la formación que se dice que deberían de tener docentes y asistentes. Y por último, creemos de que el monitoreo del cumplimiento de la ley, si es que llegare a aprobarse, debería también tener un tiempo de ajuste. ¿Por qué? Porque dado que es ley y pasaría a ser obligatoria en el primer año para algunos, en el segundo año para otros niveles de los establecimientos, podría darse el caso de que en los programas de fiscalización que hacen la superintendencia y otras instancias, bueno, se constatara que no hay cumplimiento. Ahora, pudiera ser de que no hubiera cumplimiento, no porque no se deseara cumplir, sino que porque no están las condiciones reales para que esto pudiera realizarse. Termino, señora presidenta. Encontramos una iniciativa muy positiva, pero le vemos algunos problemas prácticos en su operación que ameritaría a flexibilizar algunos aspectos de la norma, a tener mayor tiempo de transitoriedad y a pensar el problema de su financiamiento si es que apareciera como algo adicional. Muchas gracias.
Muchas gracias, director. Si le parece a la comisión, lo que podemos hacer es escuchar a nuestros invitados digamos, seguido y luego podemos hacer las preguntas correspondientes. ¿Sí? Perfecto. Ahora le damos la palabra a la señora Catherine Rosas, presidenta del Regional Metropolitano del Colegio de Profesoras y Profesores. Ahí sí, ahí está encendido. Muy buenas tardes a todas, a todos los presentes. Quisiéramos agradecer por intermedio de la presidenta esta invitación. Principalmente tenemos aquí una exposición para poder plantear nuestra posición. ¿Se ve ahí? Parece que no. Ahí sí, súper. Bueno, yo creo que en este sentido nosotros concordamos con el director del director ejecutivo de la ADEP, que efectivamente es una iniciativa que nosotros podemos valorar enormemente, este proyecto para estimular la actividad física y el deporte. Yo creo que nadie podría estar en duda de aquello. Pero pese a eso, nosotros tenemos algunos reparos que tenemos aquí en nuestra presentación. Primero vamos a incorporar los antecedentes, que yo creo que es un dato de la causa, ¿cierto?, que según la encuesta de la OMS y otras encuestas también, más del 74% de la población chilena vive con sobrepeso o obesidad. En el caso de los estudiantes de entre 13 y 17 años, el 41,9% presenta sobrepeso, ¿cierto? Y eso todos lo conocemos porque las cifras han sido expuestas más de una vez. Se valora, como decíamos, esta iniciativa, este proyecto, ya que busca combatir estas cifras con buenas prácticas y que perduren en los establecimientos educativos sin depender de planes y programas en específico. Pero aquí tenemos nosotros también algunas consideraciones para esta aplicabilidad. Primero, la posible sobrecarga laboral para los docentes, asistentes de la educación y equipos directivos. Como número 2 tenemos la formación continua para las y los profesionales de la educación, ¿cierto? Y como tercer punto, como añadía también el director, referente a los recursos que son indispensables para aplicar esta normativa que sin duda todos valoramos, pero que quienes conocemos las realidades de cerca de los establecimientos educacionales sabemos que las condiciones físicas y materiales, ¿cierto?, no están para implementar de una vez esto. O sea, como idea a nosotros nos parece muy positivo, insisto, pero cuando vamos al terreno, a las escuelas, ¿cierto?, más vulnerables de nuestro país, estamos hablando de algunos servicios locales, entre ellos San Bernardo, por poner un ejemplo, Cerro Navia, San Ramón. Vemos que en algunos lugares hemos ido nosotros a terreno y hemos visto cómo las canchas se llueven permanentemente, ya no hay espacio, no hay gimnasios techados, ¿cierto? Y esto de alguna manera mermaría el propósito y el objetivo de este proyecto porque no se podría implementar. ¿Qué pasa también con la formación continua de los docentes? Aquí tenemos también un desajuste con la realidad porque los profesores en este caso no están preparados, sabemos, y por tanto habría que tener contratación de monitores o talleristas adicionales a esto. Los recursos sabemos que no están. En muchos establecimientos sabemos que las platas o los recursos CEP se utilizan principalmente para pagar remuneraciones porque sabemos que la subvención regular finalmente no alcanza para cubrir, ¿cierto?, los costos que significa la remuneración de los docentes. Por tanto, creemos que sin duda es un muy buen proyecto, pero tiene estas consideraciones que es importante atender desde ya. Aquí vamos a ir también al punto sobre la implementación en los establecimientos educacionales utilizando horas en jornada escolar completa. Bueno, aquí quisiera hacer una corrección, no son 2 horas, son 60 minutos, claro, sí, es 1 hora. Por tanto, lo que nos parece a nosotros también que habría un desajuste con la normativa vigente, donde la hora cronológica sabemos que son de 45 minutos, ¿cierto? Y esto implica 1 hora cronológica. Limitación de la flexibilidad institucional, ¿qué es lo que significa aquello? Restricción de la implementación de otras actividades, talleres o asignaturas que ya estén planificadas, ¿cierto?, por las comunidades educativas, porque sabemos que los PME sin duda se organizan y se proyectan de manera conjunta, ¿ya? También la insuficiencia horaria. En los términos que está el proyecto en la actualidad,
un establecimiento estaría utilizando casi la totalidad de sus horas de libre disposición de la JEC en la implementación de este proyecto. En términos concretos, ¿qué significa esto? Según el plan de estudio de primero a cuarto básico, se tiene un total de 6,5 horas pedagógicas de libre disposición a la semana, lo que no alcanza para completar estos 60 minutos diarios de esta actividad física efectiva. ¿Ya? Esa es otra limitación que nosotros vemos y observamos. Realización durante los recreos. Bueno, aquí también tenemos otra limitación porque hay algunos establecimientos que han proyectado, ¿cierto?, un trabajo de intervención en esta jornada, ¿cierto?, que de alguna manera son reducidas. Sabemos que en la jornada escolar completa hay 2 recreos y 3, que es el más extenso, de la hora de colación. Pero tenemos también la imposibilidad respecto de algunos dictámenes que acá se señalan, ¿cierto?, donde deben ser un espacio de descanso para las y los docentes. Entonces, también tenemos la pregunta legítima de, en el fondo, quién va a intervenir, ¿cierto?, en estos procesos, que también es importante para nosotros. La implementación de la actividad física en los recreos no puede recaer en el profesorado, eso dicen los dictámenes, y requiere la participación de asistentes de la educación o personal externo contratado, en este caso, insistimos, monitores o talleristas, porque sabemos que los profesores en este caso, al menos que no sea el de educación física, no está preparado para trabajar con este tipo de talleres o este tipo de actividades que indica, ¿cierto?, este proyecto de ley. Formación continua. También este proyecto habla sobre la formación continua, y a este respecto nosotros debemos señalar que sin duda se puede, sin embargo, esta responsabilidad debería recaer en los sostenedores, considerando que ya existen organismos del Estado encargados para estos fines. Tenemos el CPIP, Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigación Pedagógica, y delegar esta tarea a las escuelas podría desviar recursos y sobrecargar las funciones de los equipos directivos, que ya sabemos que en este caso es enorme. Sabemos que se han incorporado otras normativas, como la ley TEA también, que de alguna manera también ha complicado para implementar ciertas actividades, ¿cierto?, a través de estos proyectos. Recursos. También aquí coincidimos con el director, ¿cierto? Para la implementación efectiva de este proyecto se requerirá destinar recursos que permitan, primero, como ya lo decíamos anteriormente, contratar un profesional adicional, en este caso que sea un docente, específicamente de educación física, tallerista o monitores certificados y capacitados. Extender la jornada laboral de profesionales ya contratados en el caso que se opte por reorganizar las funciones internas. Sabemos que no tenemos suficientes docentes de educación física, así que también es un punto a atender. Y adquirir materiales e implementación de elementos deportivos, ¿cierto?, adecuados para asegurar la actividad física segura, inclusiva y efectiva para todos los niveles educativos. Ya yo creo que creemos nosotros, desde nuestro punto de vista, que estas condiciones tienen que estar antes de que se publique la ley, porque si no, efectivamente va a ser letra muerta, porque no se van a poder cumplir. Entonces, sin duda, nosotros compartimos el espíritu, me imagino yo, de esta ley, pero si no se pone por delante estas consideraciones, ¿cierto?, va a ser imposible que se puedan implementar en los colegios, y principalmente en los colegios más vulnerables, que sabemos que es ahí donde existen grandes problemas, no tan solo de infraestructura, sino que también de material. Entonces, yo creo que hay que atender a esas consideraciones antes, ¿cierto?, de publicar este proyecto de ley. Entonces, aquí nos quedan algunas palabras abiertas: cómo se ejecutará esta hora diaria, ¿cierto? Será una hora extra durante la jornada escolar completa, en los recreos. ¿Qué pasa con los establecimientos, por ejemplo, que no tienen JEC? ¿Quién implementará la medida? ¿Quién la va a supervisar? ¿De dónde van a provenir los recursos? Porque si van a provenir de los recursos CEP, que sabemos que es el único recurso donde se podría de alguna manera implementar en cierta medida, porque como digo, o sea, ya actualmente los recursos CEP están utilizándose para pagar sueldos, esa es una realidad. ¿Qué pasa con aquellos establecimientos? Hablábamos con la vicepresidenta, que no tienen estos recursos CEP, por ejemplo, los establecimientos EPJA o tercera jornada, no tienen recursos CEP.
Y esta norma, en definitiva, lo que hace es que es aplicable de manera transversal a todos los establecimientos. Entonces, vemos aquí que esta norma no se condice con la realidad que hoy tenemos en las escuelas públicas de nuestro país. Estamos hablando Servicio Local de Educación, Corporación, DAEM, DEM, ¿cierto? Incluso más, algunas escuelas o establecimientos particulares subvencionados también van a tener las mismas dificultades. Entonces, creemos que estas consideraciones son muy importantes a atender antes de debatir si efectivamente podemos ponerla en práctica. Así que ahí dejamos algunas conclusiones finales, ¿cierto? ¿El proyecto responde a una necesidad de país? Sí, por supuesto que sí. El éxito depende de una planificación contextualizada, sin duda, y el sistema educativo es diverso, se requiere flexibilizar e implementar progresivamente, ¿cierto? No de una vez como lo plantea el proyecto, que es en 2 etapas, ¿cierto? No considera todas las modalidades educativas, aulas hospitalarias, los EPJA, como decíamos, escuelas especiales, entre otras, y es esencial, primero que todo, un diagnóstico más amplio de las estrategias diferenciadas de acuerdo a la diversidad que tenemos en nuestra educación. Así que, dicho eso, Presidenta, muchas gracias por la atención y creemos que es muy necesario atender aquello. Muchas gracias, Presidenta. Se lo agradecemos mucho. Sin duda sus perspectivas son siempre muy importantes para esta comisión. Finalmente le ofrezco sus 10 minutos al presidente de la Sociedad Chilena de Pediatría, el doctor Jorge Carrasco, que nos acompaña por Zoom. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Presidenta. Agradezco la invitación a la Sociedad Chilena de Pediatría a participar de esta sesión. Indudablemente que las intervenciones anteriores van a lo práctico, a la implementación y al financiamiento, que son muy relevantes. La mirada nuestra como pediatras está desde la perspectiva de la salud de nuestros niños, niñas y adolescentes. No quisiera que lo planteado anteriormente quede sin resolver, quede sin respuesta y se transforme en un obstáculo para seguir postergando esta ley. La Sociedad Chilena de Pediatría ha dado apoyo a esta ley desde su generación hace 8 años atrás. Personalmente me ha tocado estar en sesiones previas y he tenido que vivir al comienzo una tenaz resistencia a este proyecto de parte del Ministerio de Educación. Eso hace unos 6 o 7 años atrás. Me alegro que hoy día haya cambiado el enfoque y que este proyecto sea visto con mejores ojos. Yendo a lo nuestro, quiero decir que me acompañan el doctor Juan Pablo Bolvarán, pediatra y presidente de la rama de pediatría deportiva de la Sociedad Chilena de Pediatría, y el doctor Paulo Valderrama, miembro de la rama de cardiología de la Sociedad Chilena de Pediatría, a quien yo voy a tratar de ser breve y me gustaría, señora presidenta, si podemos escucharlos también unos breves minutos. En lo que a mí respecta, yo solamente quiero poner en relevancia lo que significa la actividad física y el deporte para la salud de las personas. Ustedes eso ya lo saben, no me voy a extender en eso, simplemente destacar y poner el énfasis que la actividad física no solamente beneficia la salud en lo que tiene que ver con lo nutricional, con la obesidad, que es un tema muy relevante y que nos importa mucho. La actividad física tiene beneficios muy importantes, y el deporte también, en lo que es la salud mental, una gran preocupación actual para nuestro país. Chile hoy día está viviendo una emergencia de salud mental infanto-juvenil. Por otra parte, la actividad física, y eso está demostrado ampliamente en la literatura, ¿no es cierto?, es un gran aporte para el rendimiento escolar, el rendimiento académico. Es un gran aporte para los temas conductuales, que es una gran problemática actual en los establecimientos educacionales. Es un gran aporte, en fin, para
la salud en general, pero también para otras áreas, como digo, para la educación. Dicho eso, digo que los problemas que tenemos hoy día de salud relevantes, como ha sido la malnutrición por exceso, que ustedes conocen de sobra, pero también los problemas de salud mental no son de hace 7, 8 años, estos son de hace más de 25 años, desde fines de los años 90. Ya en aquel entonces la academia, los centros universitarios venían publicando y presentando a las autoridades la preocupación por las cifras que se estaban produciendo. Posteriormente vino la década del 2000 y el problema se hizo muy grande, muy evidente, y de ahí en adelante. Y existen una serie de programas pilotos de corte académico, pero también gubernamental, que se han puesto en práctica, que han significado una serie de esfuerzos y también de recursos, ¿cierto?, para poder abordar el tema de la malnutrición por exceso, por un lado, pero también el tema de la salud mental y otros problemas que hoy día viven nuestros niños. Y sin embargo, ustedes ven que el problema, lejos de resolverse, los problemas han ido en aumento. ¿Qué demuestra esto? Que se necesita una ley. Y los señores diputados sabrán muy bien lo que implica una ley versus programas transitorios, programas ministeriales, programas pilotos. Ahí está la diferencia. La experiencia demostraba entonces que necesitamos leyes que den continuidad, leyes que den respaldo. Y es por eso que nosotros estamos y seguimos respaldando este proyecto y lo vamos a seguir haciendo. Ahora, en la letra ha tenido algunos cambios, por supuesto, pero yo quiero rescatar algunas cosas que me parecen muy importantes de este proyecto. Y una de ellas es, principalmente en su artículo primero, que la frase que dice fomentar el hábito de una vida activa y saludable. Ese es, para nuestro concepto, es lo fundamental. Este proyecto debe apuntar, y todas las otras iniciativas tienen que apuntar a instalar una cultura de hábitos saludables, de actividad física y de autocuidado. Cuando hayamos logrado eso, habremos saldado la deuda que hemos contraído en estos 25 años. Y hacia allá tenemos que apuntar. Entonces, este proyecto y esta ley, indudablemente que por sí sola no va a resolver los problemas de salud, pero sí sería un gran aporte. Por otro lado, de mucho beneficio es la mirada que tiene el proyecto al considerar la actividad física, el deporte y el juego, es decir, el movimiento de nuestros escolares, como una herramienta de aprendizaje orientada al bienestar físico y mental. Eso que está en el texto nos parece fundamental. Y hacia allá donde hay que apuntar. Es decir, nuestros niños nos podemos mover de muchas formas. Por pasillos, por las salas, por los patios, saltando, brincando, bailando. Este proyecto no está especificando las formas, solamente está diciendo que hay que mover a nuestros niños. Tercero, por supuesto que hay que incorporar a los profesores en lo que acá dice la formación continua. Es relevante. Los profesores y los encargados de los cuidados de los niños tienen que estar en línea con lo que significa mover a estos niños. Y termino con el proyecto, con el artículo 8 de este proyecto, que es inclusivo y no discriminatorio, lo cual, por supuesto, a nosotros nos parece muy relevante. La Sociedad Chilena de Pediatría apoya este proyecto y lo seguirá apoyando hasta que logramos que salga adelante. Pido entonces algunos minutos
para los pediatras que me acompañan, el doctor Volvarán y el doctor Valderrama. Puesto, doctor, adelante. Hola, buenas tardes. Soy el doctor Juan Pablo Volvarán. Soy presidente de la rama de medicina deportiva de la SOCHIPE y muchas gracias por la invitación. Seré muy breve, complementando lo que acaba de decir y además complementando lo que ha dicho el doctor Carrasco. Respecto al proyecto de ley, bueno, es bastante satisfactorio que se esté discutiendo y esté en suma urgencia una característica que tiene la actividad física. En cuanto a lo que se ha planteado previamente de la implementación del proyecto, las experiencias internacionales con implementación de minutos activos en colegios requieren equipamiento mínimo, básico. Como decía el doctor Carrasco previamente, esa implementación puede ir desde una salida con una caminata rápida a ejercicio en las propias salas de clase, que no necesariamente, incluso en bibliografía en el Reino Unido de hace 7 años que se viene trabajando en bastante evidencia, 10 a 15 minutos de pausa activa ya son suficientes para generar cambios. Y esos cambios son mejoría en el aprendizaje de los niños, mejoría incluso con impacto en áreas como el lenguaje, concentración en clase, resolución de problemas, por ejemplo, en matemáticas, ¿ya? Entonces, los beneficios dentro de lo que es el aula de clases, la sala de clases y el desarrollo de la jornada son importantísimos. En cuanto a la capacitación del personal, la verdad que implicaría también, basado en la experiencia internacional, capacitaciones que son bastante breves, limitadas y eso sí requerirían una monitorización en el tiempo tanto del programa como de la capacitación de los docentes. Ahora, en cuanto a los beneficios finales, digamos, del proceso, claramente esto tendría un impacto enorme en distintos ámbitos de la vida del estudiante, desde salud metabólica, salud cardiovascular, y obviamente un tema que planteó el doctor Carrasco también es la salud mental de los niños, niñas y adolescentes que están en las salas de clase. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, doctores, por su exposición. Sin duda también será muy relevante para nuestra decisión respecto a este proyecto de ley. Hay uno más, perdón. Le había Al entendido que doctor había Valderrama. terminado. Doctor Buenas Valderrama, tardes. disculpe. No, tranquilo. Muchas gracias por esta sesión y muchas gracias por invitarme. La verdad que para mí, como cardiólogo pediatra, estoy un poco preocupado por los niveles de obesidad, sedentarismo, inactividad física que está teniendo nuestra población pediátrica. Y esto es, como yo lo explico, es una carta o una tarjeta de ahorro para más adelante. Por lo tanto, para mí, estos 60 minutos de actividad física a nivel escolar es una urgencia que tenemos que sacar como sea. Y esto sin perjuicio de otras áreas, como las comentaron. Para mí es un cambio de paradigma, es crear un entorno activo a nivel escolar. Esto no es obligar a los niños a hacer actividad física, es una medida que la JUNAEF a darle acceso y disponibilidad a todos los niños a que tengan actividad física, porque eso es algo que la Organización Mundial de la Salud lo recomendó. Recomendó 60 minutos de actividad física todos los días de la semana de intensidad moderada. Esta promover la actividad física, el ejercicio físico en los colegios, es asegurar al menos 60 minutos de actividad física en un colegio y no solamente para fortalecer el cuerpo, y eso ya lo estamos viendo, que ayudaría a hacer niños mucho más activos, a niños con menor malnutrición por exceso, con menor sedentarismo, sino que ayuda o favorece al aprendizaje. Hay estudios que ya demuestran que mejora significativamente la memoria, mejora el rendimiento académico de lectura y matemática, incluso mejora el coeficiente intelectual en nuestros niños. En promedio 4 puntos. Y además, y que estamos viviendo, como el doctor Carrasco lo dijo, estamos viviendo niños con distintos trastornos de salud mental y el ejercicio físico, estos 60 minutos, estos pequeños solamente 60 minutos de actividad física a nivel escolar, ayudaría a mejorar el bienestar emocional y además el clima escolar, algo que ya estamos acostumbrados a ver en las noticias que no está siendo tan llevado.
Y finalmente todo esto ayudará a mejorar la salud cardiovascular, menores índices de obesidad, menores gastos a futuro, si lo pensamos en gastos, menos gastos en salud mental, metabólica, social, cardiovascular, que estos niños que hoy día, en cierta forma, estamos dificultando estos 60 minutos de actividad física escolar hoy, probablemente van a ser los adultos que vamos a tener que tratar y nuestros gastos en salud a nivel país van a ir aumentando. Incluso se ha visto que en mejoras o personas que tienen trastorno de déficit atencional con hiperactividad, que también estamos frecuentes que estamos los pediatras frecuentemente a observar o a controlar, incluso ayudaría a controlar los impulsos y a tener mayor niveles de organización. Y creo que esto no requiere gran financiamiento, es juego libre. Lo que estamos pidiendo no es que tengan un gimnasio, sino que puedan, lo que hacíamos nosotros cuando éramos más jóvenes, es jugar al luche, jugar al avioncito, caminar, correr, saltar la cuerda, poder trepar, cosas bien sencillas que acuérdense cuando éramos jóvenes nosotros lo hacíamos. No queremos que van a tener pesa, ni es algo finalmente que creo creo que es una urgencia a nivel nacional que tenemos que hacer. Si lo pensamos por el otro lado, estos niños con malnutrición por exceso ya tienen pequeñas diferencias con aquellos que son con peso normal, tienen diferencia en el funcionamiento cerebral y en el rendimiento cognitivo. Por lo tanto, creemos como Sociedad Chilena de Pediatría y como todos los doctores que nos acompañan, que esto es una urgencia que tenemos que sacar a flote o tenemos que darle mucho impulso para mejorar la salud cardiovascular, renal, metabólica de nuestros niños, con movimiento activo, facilitando las cosas en el colegio, no grandes implementaciones. Es cosa de dejar los celulares de lado, porque la presencia de los celulares en nuestras aulas también juegan negativamente en la atención y el aprendizaje de nuestros niños. Por lo tanto, generar más movimiento de nuestra escuela es cambiar este paradigma de ir niños que vayan al colegio a estar en los recreos totalmente sentados con el celular, a estar mucho más activos, sin ni grandes financiamientos, ni grandes instrumentales. Eso es. Muchas gracias por el tiempo que me acordaron. Muchas gracias, doctores. Muchas gracias por su exposición. Ahora oficialmente ya hemos terminado con estas audiencias y quería ofrecerle la palabra a los parlamentarios para que puedan hacer preguntas. Señora Flavia, por supuesto, tiene la palabra. Ahí. Por su intermedio, Presidenta, le agradezco a los diputados y a todos los asistentes. Yo creo que, como dicen los médicos, estamos frente a un cambio cultural. Yo me imagino al doctor Monkever cuando hizo el paso inverso, cuando tenía que pensar que teníamos un problema de malnutrición, esa vez por falta de nutrientes, hoy día tenemos uno por exceso de nutrientes. Es de nuestra responsabilidad como educadores hacer este cambio cultural, que yo coincido con quienes hablaron, el director Egaña, la presidenta del Metropolitano de Santiago, el Colegio de Profesores, que efectivamente hay que pensar en los recursos. Ahora, nadie está pensando en este proyecto que los profesores desconsagren la hora que tienen consagrada de descanso en el recreo. Eso nadie lo ha planteado. Tampoco nadie ha planteado que sean 60 minutos añadidos a la hora de clase. El recreo existe. El recreo del almuerzo es un recreo largo para los niños y entonces ese recreo, si uno lo intencionara con actividades, funciona. El pintar con luches, que yo sé que es una inversión, yo sé que los balones se gastan y todo, pero esto es un cambio cultural que si no nos atrevemos no vamos a cambiar. De otro lado, también tenemos la fuerte demanda respecto del uso de celulares indiscriminado. Eso también es un problema cultural. Entonces, si no vamos avanzando, es difícil que podamos transformar. A mí, y disculpe, a mí la doctora me tuvo que obligar a que tuviera que hacer un ejercicio, porque, claro, yo despreocupé y a mí me tuvo que decir, mira, entre lo que tiene que hacer, aparte de no comer esto y esto, es, señora, hacer pilates a lo menos 2 veces a la semana. Pensemos que el futuro está adelante y entonces hay que pensar en eso sin despreciar los derechos adquiridos, pero la cultura tenemos que ir cambiando. El doctor Monkever debe haber estado en esta conversación, en otra situación, hace algunos años atrás. Eso, gracias. Muchas gracias, señora Flavia. Ahora sí ofrezco la palabra a las y los parlamentarios. Me pidieron la palabra la diputada Olivera, el diputado Cornejo y yo también. Diputado Olivera.
Y el diputado Badía, perdón. Lo anoto antes que a mí porque fue un... Muchas no lo- gracias, no lo vi. Presidenta. Yo no pertenezco a esta comisión, no soy integrante, pero este proyecto para mí tiene bastante interés por cuestiones obvias. Y la semana pasada en la Comisión de Deporte, bueno, antes de la distrital, escuchamos al Ministerio del Deporte y también al Ministerio de Salud referirse respecto de este proyecto. Y yo, Presidenta, coincido con muchas cosas que se han dicho acá. Primero, lo que dice el jefe de pediatría y los médicos que hoy día acompañan en esta comisión, porque finalmente lo primero que uno se tiene que preguntar es qué tipo de sociedad queremos. Y en la mañana, cuando estábamos y se dio un debate bastante bueno en la sala respecto de la reforma constitucional para relevar la actividad física, el deporte y la recreación a la Constitución, lo hacemos siempre pensando en cómo yo me imagino la sociedad que quiero para futuro. Y yo lo que quiero para futuro es una sociedad sana, no solamente física, sino que también emocionalmente, mentalmente, y etcétera, etcétera. Y eso lo podemos lograr a través de una herramienta poderosa que es la actividad física y el deporte. Y la recreación también, porque aquí no hablamos solo de deporte. Y esos conceptos hay que tenerlos súper claros. Pero también la pregunta que yo me hacía precisamente en la Comisión de Deporte, en la vez anterior, era cómo se iba a implementar algo así. Cómo íbamos a generar el incentivo. Porque esta sociedad, Presidenta, está obligada, y todos hemos estado obligados siempre a la obligación. Entonces, yo no estoy de acuerdo con obligar a los niños y someterlos a algo que ni siquiera los adultos lo hacen. Porque entonces yo invito a todo este congreso a que todos los días suban los 14 pisos. Obligados. Entonces, no es la idea. Yo creo que nosotros como sociedad tenemos que avanzar en incentivar, en promover. Y eso es lo que estábamos proponiendo hoy día también en esa reforma constitucional. Promover e incentivar. En los colegios, bien lo dijo acá la representante, la señora Catherine. Presidenta, yo tuve la fortuna y la oportunidad de, en mi carrera atlética, recorrer todo Chile. Y recorrer colegios en donde lo tienen todo y en donde no tienen nada. En donde ni siquiera hay una colchoneta para que los niños puedan realizar un ejercicio y ni siquiera un techo donde cobijarse cuando llueve. Porque además Chile tiene diferencias demográficas y de clima también. Por lo tanto, yo creo que en ese sentido nosotros sí tenemos que poner la mirada en todo lo que significa llevar un proyecto como este adelante. Porque si no, ¿saben qué? Este es un saludo a la bandera. Entonces, y como muchas otras leyes van a quedar muertas en el papel. Entonces, yo sí creo que para poder avanzar en un proyecto como este, primero, que sea incentivar, que sea invitar a los niños, a los jóvenes a participar de algo. Porque saben que además no hemos sido ni siquiera capaces, y ahí yo hago la crítica al ministro actual, ni siquiera hemos sido capaces de avanzar en un proyecto que está en el Senado para flexibilizar la práctica de actividad deportiva, y ahí sí hablo de deporte, con la educación. En donde hoy día vemos que muchos establecimientos se oponen a que los chicos, los jóvenes, puedan ir a competir, puedan ir a entrenar, o los obligamos a la clase de educación física con el riesgo de lesionarlos. Y ahí, esto lo digo porque también soy entrenadora. No soy profesora, pero sí soy entrenadora de mi especialidad, que es el medio fondo y fondo en atletismo. Entonces, hay un sinnúmero de cosas que aquí perfectamente esto podría quedar en la nada el día de mañana. Y eso es lo que yo por lo menos no quiero, no me gustaría. Por lo tanto, Presidenta, yo creo que es súper importante que los legisladores, y me llama la atención que este proyecto haya venido desde el Senado, cuando en el Olimpo se supone que consideran todas las cosas antes de votar un proyecto. Entonces, si no tiene financiamiento, que es una de las cosas que se ha dicho acá y que yo creo que sí debe tener financiamiento para poder implementar, porque yo me pregunto cómo van a implementar a esas escuelas, por ejemplo, rurales, que no tienen ni siquiera un aro, no tienen una colchoneta, no tienen una cuerda, algo tan básico. ¿Cómo lo van a hacer? ¿Los van a hacer caminar por los pasillos o los van a parar al lado del banquillo, como dijo la semana pasada la subsecretaria, haciendo sentadillas? Qué aburrido, ¿no? Entonces creo que hay muchas cosas que hay que considerar. Yo lo dije en la Comisión de Deporte, yo voy a apoyar este proyecto igual, porque obviamente
porque estoy mirando a futuro a la sociedad que yo quiero para mis hijos, para los nietos si los tengo el día de mañana, y para todos los niños de Chile, que esos niños el día de mañana van a ser los jóvenes y los adultos. Y por lo tanto, también quiero que las personas cuando lleguemos a adultos lleguemos a una vejez sana, saludable, integral. Por lo tanto, pero sí quiero, y por eso vine a esta comisión, porque me interesaba dejar puesto eso en la mesa, que finalmente que esto no se transforme en un saludo a la bandera, y que por supuesto en el transitorio que aquí se propone también nos fijemos bien cuándo parte y se implementa esta ley dentro de los establecimientos educacionales. Eso, Presidenta, muchas gracias. Muchas gracias, diputado Olivera. También, sin duda, su perspectiva es muy relevante para esta discusión, así que le agradezco mucho que haya podido asistir a la comisión. Diputado Cornejo. Gracias, Presidenta. Por su intermedio, saludar a quienes nos acompañan el día de hoy para poder abordar un proyecto de ley que, sin duda alguna, tiene una especial relevancia. Hemos podido escuchar todos los beneficios que trae el poder desarrollar deportes y actividad física y sobre todo, cierto, hoy más que nunca, cuando conocemos que al interior de los establecimientos educacionales la salud mental, la convivencia escolar está pasando por momentos bien complejos, bien críticos, y la actividad física y el deporte podrían allí abrir una oportunidad. ¿Cuál es la gran preocupación? Y creo que aquí vamos a tener importantes coincidencias en que este proyecto de ley no sea una declaración de buenas intenciones, insisto, con todos los beneficios que podría tener el desarrollar deporte y actividad física al interior de los establecimientos educacionales. Y lo digo a propósito, en primer lugar, porque hemos tenido otros proyectos de ley también muy bien intencionados, pero que en definitiva se han transformado en letra muerta, llevados a la práctica sin la claridad necesaria en cómo se va a implementar, en cómo se va a estructurar, si los recursos necesarios quedan efectivamente en una declaración de buenas intenciones. Fíjense que de las experiencias que uno tiene, hoy día lo que ocurre en muchos establecimientos educacionales a nivel nacional, y algo señalaba recién por su intermedio, Presidenta, la diputada Olivera, que sí bien sabe de desarrollar actividades deportivas y el impacto que esto tiene en todas las edades. Tenemos establecimientos educacionales a nivel nacional que tienen alumnos que practican distintas disciplinas deportivas y de alto rendimiento. Y ni siquiera ustedes se imaginan las dificultades que tienen esos niños, esos alumnos, e incluso sus padres, para que los niños puedan practicar en edad además de procesos formativos, esos alumnos de deportes de alto rendimiento seleccionados para poder efectivamente practicar su deporte. Porque la primera complicación es que no pueden faltar a clase. Porque la malla académico-curricular les genera un problema importante. Entonces, cuando hablamos de que queremos llevar adelante una iniciativa legislativa que tiene por objetivo el poder, cierto, desarrollar distintas actividades físicas o practicar deporte, con lo importante para el crecimiento y la formación de niños y adolescentes, los beneficios que esto reporta a la salud, lo acaban de explicar muy claramente los profesionales médicos que nos acompañaron en esta comisión, pero a pesar de aquello, lo que sería muy importante es tener la claridad de cómo se va a implementar en el detalle. Yo en lo personal en esta primera etapa yo lo voy a votar a favor, pero voy a estar especialmente atento en que esto no se quede, tal como lo dije inicialmente, Presidenta, en una declaración de buenas intenciones. Eso, Presidenta. Muchas gracias, diputado Cornejo. Antes de darle la palabra al diputado Badilla, solo quiero traer a colación que nos quedan 4 minutos de sesión y esta sesión está citada para votar en general este proyecto de ley. Entonces quería pedir la prórroga de 10 minutos para que podamos hacer la ronda de intervenciones, que a lo menos pueda responder alguna de nuestras invitados, y luego votamos a las 5:05. ¿Votamos? ¿Les parece? Perfecto. Acordado. Diputado Badilla tiene la palabra. Brevemente, Presidenta, solo un minuto. Valorar la iniciativa
y puedo coincidir con la diputada Olivera que tiene deficiencia, pero yo me voy a quedar con la opinión que han dado los médicos, porque creo que es una orientación clara y evidente que apunta en la dirección correcta a la opinión que ellos nos han dado. Y saben que todos estamos conscientes que sabemos cómo ingresa un proyecto, pero no podemos asegurar cómo sale. Nosotros tenemos la oportunidad en esta comisión de hacer indicaciones para provocar las mejoras que todo y cada uno de nosotros creamos convenientes, como también hacer una invitación al Ejecutivo para que patrocine esta iniciativa. Y si hay que destinar recursos, por cierto, que el Ejecutivo se meta la mano al bolsillo para poder implementar esta iniciativa. Termino con esto. Es lamentable que tengamos que legislar para provocar o iniciar este cambio cultural, porque en definitiva es un cambio cultural el que estamos provocando con esta ley. No debiera ser a través de una ley, sino que debiera ser como una iniciativa espontánea, ¿ya? Lamentablemente eso no ocurre y tenemos que forzar para que esto pueda ser realidad en el futuro próximo. Así que, Presidenta, yo valoro la iniciativa, invito a los colegas a que preparemos indicaciones para provocar las mejoras que estimemos convenientes. He dicho, Presidenta. Muchas gracias, diputado Badilla. Ahora tengo la palabra yo. Me quiero sumar a lo que han dicho las y los colegas anteriormente. Yo concuerdo mucho con la opinión de la diputada Olivera, con la opinión del diputado Cornejo, del diputado Badilla, porque creo que es importante que este tipo de discusiones las demos en el marco de un proyecto que contenga un financiamiento, un planteamiento viable, que atienda las realidades de las aulas, de la educación, de los establecimientos de nuestro país, que efectivamente requieren mayor actividad física, requieren los niños y niñas, las y los estudiantes, mayor espacio para realizar estas actividades, porque tal como señalaban la Sociedad Chilena de Pediatría, efectivamente la obesidad, el sedentarismo son problemas que afectan a las y los jóvenes y a las y los niños de nuestro país, y eso es grave y nos debería preocupar. Yo, al igual que señaló el diputado Cornejo, voy a aprobar este proyecto de ley, pero efectivamente espero que podamos hacer modificaciones y mejoras en la votación en particular, porque también atendiendo lo que nos señalaban las y los profesores a través de su presidenta metropolitana, de la importancia de pensar en cómo esto no supone más carga laboral para las y los profesores, sino que supone soluciones, que aporta al proceso educativo y que no es finalmente una cuestión irrealizable y que se transforma, como se ha señalado acá, en letra muerta. Así que eso era lo que yo quería señalar. Yo estoy muy de acuerdo en línea con lo que se ha planteado. Espero que así también lo pueda acoger el Ministerio de Educación y podamos avanzar en indicaciones de conjunto que nos permitan mejorar este proyecto, y también hacer la invitación a las y los parlamentarios de los distintos sectores de la comisión a que nos coordinemos, a que trabajemos indicaciones de conjunto. Creo que eso también es algo que puede hacer que la tramitación sea mucho más expedita, que lleguemos a acuerdos previos, y en ese sentido, por lo menos yo y mi equipo completamente a disposición. Eso, estimada comisión, ¿no hay más palabras? ¿Le ofrezco la palabra a nuestros invitados? No sé si alguno quiere retrucar algo, ¿no? ¿A los doctores? Los doctores, los médicos, perdón. Sí, los médicos. Y agradecer los comentarios y la acogida que está teniendo este proyecto y ojalá sea revisado y visto en la perspectiva, es decir, en lo que se ha dicho. El centro es crear una cultura del cuidado, del autocuidado, y esa cultura necesariamente tiene que ser instalada en nuestros niños. En nuestros niños. Ahí hay que instalar esa cultura. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Bueno, y dicho eso, estamos ya en la hora entonces de entrar en tiempos de votación, porque no hay más palabras. Y antes de hacer la pregunta, o sea, antes de entrar en votación, quería hacer la pregunta si es que habría voluntad de aprobar unánimemente en general este proyecto. ¿Sí? Aprobado entonces unánimemente el proyecto. Bueno, y dicho eso, por haberse cumplido el objeto de esta, se levanta la sesión.